Padre Marcelo Barrio Nuevo, feliz Navidad. Gracias, feliz Navidad a toda la comunidad tucumana, bueno, a todo el país, a todo el mundo. ¿Cómo lo está viviendo? Es un momento muy especial para ustedes los sacerdotes, pues tiene que ver con el nacimiento y siempre la Iglesia predicó la necesidad del hombre nuevo, el nacimiento del hombre nuevo, ¿no? Mira, la Navidad es la cercanía de Dios al hombre, ¿no? Muchas veces en una sociedad en la que el individualismo prevalece, es una cultura muy fuerte, la cercanía de Dios al hombre le marca también al mismo hombre un parámetro de no ser indiferente a los hombres. Más, nuestro obispo Carlos va a plantear como lema durante todo el 2019 el tema de la cercanía. Bien. Entonces, hacerse cercano implica ponerse a la par, caminar con el otro, darnos cuenta. En la misma pedagogía de Dios. Dios se hace niño para que no le tengamos miedo y se pone a la par nuestra para caminar cercanamente a nosotros. ¿Sería así esto de que la espiritualidad hecha cultura? Es una espiritualidad encarnada, hecha cultura, que camina en la cultura encarnadamente. Ahora, para quienes no son católicos, yo tengo la gracia de que nací en un hogar católico y que tuve una gran formación, un gran ejemplo de mis padres, y yo disfruto de la espiritualidad. Y a veces digo, pensar que hay gente que cree que cuando uno habla de la espiritualidad es un tema menor, y en realidad es la parte constitutiva que uno tiene, ¿no? Los seres humanos, los hombres, somos una unidad corpóreo-espiritual. Aún en el agnóstico o el que no tiene una religión determinada, la fase de la espiritualidad que puede ir ligada al sentimiento, a los afectos, al pensamiento, es y forma parte vital del hombre, ¿no? Es decir, el hombre no es pura materia. El desarrollo de la espiritualidad cristiana indudablemente tiene esa gracia de lo que es la apertura a la trascendencia, no de una trascendencia efímera, sino de un Dios que se hace cercano a nosotros, que se mete en la historia y que nos da una dimensión mucho más rica, mucho más enorme de la mera visión horizontal. Nos hace dimensionar no solo lo trascendente, sino los valores, el aspecto de la fe, el aspecto de las virtudes que puede tener la realidad humana, y que indudablemente nos hace tener una cosmovisión totalmente distinta, ¿no? Sí, porque ser cristiano es un acto también de coraje y es una vida difícil. En el sentido de que cuando yo adhiero en mi espiritualidad a Dios, Dios me obliga a la libertad, a la alegría, a la bondad, a la misericordia, a la entrega, a la generosidad. Sí. O sea, son virtudes exigentes. Sí, la vida del cristiano es una lucha permanente de cambio hacia Dios y de cambio de amor al prójimo. Uno tiene que partir siempre, que siempre tiene algo que cambiar. No somos seres perfectos, llevamos la historia de nuestra fragilidad, de nuestros errores, a la cual Dios la asume para darnos siempre el puente de esperanza en el que gradualmente nos vamos haciendo más cristianos. Perder una batalla cuando uno comete un error no es perder la guerra. Significa que uno va a luchar con su propia historia en orden a convertirse cada día más parecido a Dios, más parecido a Jesús, ¿no? Es interesante lo que usted dice. Nacemos imperfectos, sí. Nacemos deficitarios, no nos olvidemos. Exactamente. El camino que nos propone la Iglesia es que ese déficit lo vayamos trabajando. Va a haber caídas, cada caída requiere un esfuerzo, pero la fe a uno es como un plus que tiene. No, indudablemente no, es una gracia, es un don espiritual que nos ayuda a redimensionar las cosas de un modo distinto. Y acá hay un problema que ocurre en el momento contemporáneo, que eso yo lo predico mucho, que es en el individualismo se cae en la autocondenación. Que es, yo ya no voy a cambiar, yo no voy a mejorar, yo soy así, ya no tengo solución. No. Justamente la fe cristiana nos ayuda a poder entender que aceptar con humildad el propio error, los defectos, la fragilidad, la propia historia de su pecado,
tiene un puente de esperanza que es que Dios se hace niño, se hace cercano para retomar todos los días un camino de esperanza permanente con la fe que Dios nos da, ¿no? Y también quiero hacer hincapié en esto, la fe es un don. Es Un don que nos sirve. Yo, la gente que conozco de fe, me ha pasado en la vida, frente a la adversidad, uno siempre encuentra un motivo de fortaleza y tiene que ver con mi espiritualidad y con mi creencia. Esta es mi experiencia, ¿no? Sí, yo creo que San Juan de la Cruz decía que toda persona va a pasar una prueba dura en el amor y en el dolor. Ambas pruebas pueden ser muy difíciles. En general tenemos mucha vivencia de la prueba fuerte del dolor. Bueno, la fe nos ayuda justamente a esto, a redimensionar el significado del dolor. No lo veo como un peso, sino como una compañera o un compañero de ruta que me va acompañando, y desde la fe voy resignificando el sentido del dolor, de la cruz, de la dificultad, de las situaciones difíciles que se me pueden presentar, porque de esta manera Dios me hace compañía para sobrellevar esa dificultad, que la tiene todo ser humano, creyente o no creyente. Entonces, la fe nos hace pensar en lo que nos espera, que es Dios, y nos hace vivir desde Dios las realidades más cotidianas de la vida. Sí, lo que usted dice, a ver, el dolor existe, la forma de vivirlo es el sufrimiento. Cuando uno cree en Dios, tiene esa fortaleza para saber que va a salir y que va a poder avanzar. Claro, si me permitís rápidamente, un pensador francés dice: ¿cuál sería el mejor modo, la mejor manera de poder llegar a todo hombre de toda raza, condición, pensamiento social? Y dice: el taumaturgo, el que hace milagros, le hace solo a unos cuantos. El maestro le enseña solo a unos cuantos. Dice: Jesús eligió el camino que lo identifica, que es el del dolor. Por eso termina la cruz. Porque en el dolor Dios se hace cercano, y todo hombre de toda raza, condición o cultura social va a pasar esta experiencia. Por eso la Navidad es una fuerza, es una gracia en la que Dios se hace cercano para ponerse a la par de nosotros y acompañarnos en todas las vicisitudes de la vida. Pero no solo para sobrellevarlo, no es un opio, como decía Marx, es darle un significado salvador, redentor, en el que yo verdaderamente hago de la experiencia, de la dificultad, un paso de purificación, de crecimiento, de superioridad espiritual. Porque el hombre que ha sufrido o que sufre, mira las cosas con una mayor sabiduría. El comodón, el perezoso, el que no hace nada, el que cree que la vida es pasarla bien, no entiende la riqueza de la vida. El dolor te da una perspectiva y una visión totalmente superior de lo que, y mucho más con la fe, ¿no? Bueno, hay muchos católicos que frente al dolor y al sufrimiento agradecen a Dios. Bueno, esa es... El haberlo puesto en esa circunstancia para conocer la gracia y además para que lo ayude a superarse y a encontrarse con sus fortalezas. Exactamente, porque el dolor te fortalece y te hace dar cuenta, te da una sabiduría humana y cristiana, donde te hace dar cuenta de lo que son los espejos de colores, lo que es la pura imagen que pasa y es fugaz, y entonces uno mira las cosas con una mayor trascendencia, claro. Las mira con otra óptica. Bien, el que más ha sufrido generalmente es el que más ha logrado un grado de sabiduría. Claro, porque... Yo me acuerdo cuando lo entrevisté a una persona que era un sobreviviente de Auschwitz. Sí. Me encontré con un hombre de una profunda sabiduría, sí, por el sufrimiento que había tenido. El sufrimiento te da una sabiduría que te hace relativizar la pura hojarasca de la vida. Claro. Entonces uno no ve acá simplemente un conductor, un periodista, ve una persona con una historia, dimensiona todo el bien que has hecho a lo largo de estos años en el programa, dimensiona una voz que va a defender los valores fundamentales. Entonces uno redimensiona, no solo en Pedro, que es una persona, un ciudadano, sino una persona que va dejando una huella histórica de bien, de verdad, de justicia en la historia de Tucumán. Es decir, hay una dimensión distinta, ¿no? Y quiero hacer hincapié en esto. Es importante en la vida, el dolor nos ayuda a descubrir que hay cosas centrales y hay cosas accesorias. Exactamente. Y que hay que saber
diferencian lo central de lo accesorio. Fíjate, Para no quedarse en lo otro que es muy líquido, claro, ¿no? exactamente, ¿no? Como dice Bauman. Pero fíjate la cátedra del pesebre. En el pesebre Jesús estaba en un costado del pueblo, en la periferia, solito, con José y María. Allí estaban los animales, porque era un pesebre, propiamente un establo. Él no exigió reconocimientos, no pidió luces, no pidió cámaras. Nació pobre, nació despojado, y sin embargo ahí estaba la esencia de lo que él venía a decir. Vengo en el despojo a darles a ustedes grandeza. Ujú. Entonces, la cátedra de Belén es una cátedra de humildad frente a lo que es la exigencia de la soberbia, es una cátedra de ocultamiento frente a la cultura de la imagen. Descartes decía, pienso, luego existo. Hoy me ven, luego existo. Esa cultura de la imagen líquida, ¿no? Sí, es muy interesante lo que dice, porque es eso, ¿no? El cristiano cuando ve la escena esta del nacimiento, del pesebre, tiene que pensar que el cristiano está obligado a la moderación, a la sobriedad permanentemente. Austeridad. Lo que no significa ausencia de valentía también, ¿no? Para la denuncia de la injusticia. No, bueno, es que Jesús nació así, terminó en la cruz. Claro. Por decir las cosas, ¿no? Que también marca un poco. O sea, llevó una vida de compromiso, o sea, de enfrentar estructuras. Le costó todo, bueno, hasta la propia vida. Le costó hasta la propia vida. Esto es lo que tiene que entender el cristiano. Estaba leyendo un poco sobre el tema de los villancicos. Qué interesante, ¿no? Porque fueron en realidad interpretaciones populares que las interpretaban los villeros. Villero era aquel que vivía en la villa rural, que le cantaban a cuestiones amorosas, a noticias locales, y después la iglesia lo toma, sí, lo incorpora, para nosotros son muy alegres, y después los grandes cantantes, Luis Miguel, sí, Rafael, María Bocelli, lo incorporan a sus producciones discográficas, sí, para volverlos populares, porque sentían como que la iglesia era como que los había encerrado en la iglesia los villancicos, ¿no? Sí, qué interesante, bueno, la historia, ¿no? Hay un CD de Bublé que es todo de canciones navideñas, que indudablemente yo creo que la música expresa, es una mezcla, ¿no? La necesidad de paz que tiene el mundo, la necesidad de esperanza, la necesidad de volvernos a encontrar entre nosotros, de superar nuestros odios o rencores, nuestras grietas. Una Argentina que está sufriendo grietas permanentes, que las inventamos, que las resignificamos, nos está impidiendo crecer. Argentina es una sociedad de muchos hombres y mujeres talentosos, y que siempre es la paradoja del mundo. ¿Por qué ustedes, siendo tan talentosos, no logran tener un país talentoso? Porque somos reconocidos. Sí. Pero bueno, la Navidad pienso que nos tiene que llevar a impulsar a trabajar en los elementos que nos unen, desde la fe o desde el que no tiene fe, para sacar adelante esta humanidad que Dios nos ha dado, ¿no? Bueno, tiene todo este mensaje la Navidad, ¿no? Y ayuda a este tiempo porque uno frena el estrés, lo cotidiano. Sí. Yo decía en la apertura, se reencuentra, sí, permite mirar al otro, hacer una pausa, resignificarlo, como decía usted. Y es una fiesta de la vida. Una fiesta de la vida. Es una fiesta donde la vida se encarna y se hace cultura. Por eso nosotros trabajamos mucho el concepto de cultura de la vida, que es trabajar el valor digno de la vida humana. Bueno, Argentina ha tenido este año un debate fundamental. La vida quiere ser respetada y queremos que la vida sea respetada desde ese instante, desde que comienza hasta el abuelo, el anciano, que debe también terminar sus días de la manera más digna. Por esa vida, porque no te olvides que Jesús fue embrión, y nació se gestó embrionalmente, nació, y bueno, el valor de la vida es fundamental. Sí, toda esta defensa de la Iglesia, de la vida y determinados valores le ha significado fuertes ataques, ¿no? Y que creo que van a seguir existiendo. Nosotros estamos conscientes que la cultura de la vida nos va a costar la vida.
Pero bueno, estamos para eso. Pero hay que estar dispuesto para eso. Hay que estar dispuesto para eso. Estamos conscientes que nos tocará la fama, el honor, la historia del trabajo, y sabemos que la lucha de la vida que se nos viene estos 2 próximos años serán muy, muy fuertes. Simplemente queremos cuidar la vida, lo obvio, lo evidente, la vida, que los niños puedan vivir. Es eso, nada más. Es cierto, escuchando algunas otras cosmovisiones, uno tiene que luchar para que la pobreza deje de existir. La idea no es que haya menos pobres matando pobres, sino que los pobres tengan una mayor dignidad de vida humana, ¿no? Jesús nació así, pobre, para dignificar al propio pobre, ¿no? Y además bueno, finalizó el aporte del Estado hacia la Iglesia, ¿no? Sí, yo creo que yo la cosmovisión que tengo de este tema es que a la Iglesia le da la gracia y el carisma de la parresía. La parresía es la virtud de la fortaleza que predica en libertad. La Iglesia tiene que tener más libertad para hablar. No es que no la tenga, somos y debemos mostrarnos con mayor libertad para hablar. Y o sea, lo vea esto como un hecho positivo. Yo lo veo como, bueno, en el hecho, si yo me detengo en el contexto estrictamente económico. Otra cosa es lo que se llama la separación del sentido cristiano de la cultura y de la identidad de la nación, que ahí vamos a otra cosa. No, ahí hay un interés político. Claro, es decir, yo para hablar no necesito de la economía, de la ayuda del Estado. Yo tengo que tener la libertad para hablar siempre, y esto me da libertad. Otra cosa es secularizar lo que es la cultura cristiana en una historia y en la identidad de un pueblo que nació cristiano. O que se la quiera acallar a la Iglesia o a la postura cristiana opinando sobre temas terrenales, temas actuales. Exactamente. No, la Iglesia siempre va a opinar de la temporalidad, porque si Dios ha querido hacerse niño, hacerse cargo de la historia, a la Iglesia también le toca reflejar la cosmovisión histórica de lo que vive un pueblo o su pueblo cristiano. La Iglesia nunca va a tener una participación técnica de gobierno, pero sí tiene una cosmovisión de la realidad temporal, ¿no? Sí, es parte de parte de los colectivos sociales y tenemos derecho a hablar. Y sí, porque tiene somos mucho ciudadanos para decir. y somos ciudadanos. Aportamos, además es un país que tiene el 80% de católicos. Lo hacemos de buena manera. Yo creo que de dejar de recibir estas cuestiones económicas nos da más libertad para poder hablar. ¿Y usted cree que el aporte de los católicos va a suplir ampliamente aquello que deja de recibir del Estado? Yo creo que esto es una toma de conciencia que nosotros tenemos que hacerlo. En eso son admirables los hermanos evangélicos, como ellos aportan y sostienen su iglesia. Nuestro pueblo es generoso, nos ayuda, siempre nos ha ayudado. Tucumán es un pueblo que apoya muchísimo las iniciativas. Los curas inventan comedores, escuelas, crean jardines de infantes, salitas de salud, y la gente los apoya. Y los apoya en la medida de sus posibilidades, porque también un modo de arruinar la iglesia es que la iglesia sea rica. Cuando vos querés arruinar algo eclesial, algo cristiano, dale mucha plata y se arruina. En cambio, el ir al día, el ir sobrellevando las cosas. Iglesia, claro, austera y se hace lo que se puede. Trabajo diario. Exactamente. Eso sí, que los cristianos, los católicos que por su trabajo, por su responsabilidad tienen más, indudablemente deberán ser más generosos para sacar adelante las cosas. Hay un dicho que es un poco fuerte, pero que dice: la iglesia siempre hace las cosas con la promesa de los ricos y con la limosna de los pobres. Entonces Dios ahí se muestra que a través de la ayuda de los más pobres, Dios hace más cosas. Bueno. Padre Marcelo, muchas gracias. Muy bien. En el 2019, que va a ser un año movido, bueno, nos podremos volver a encontrar para pensar la realidad. Por supuesto, pero queríamos en esta Navidad tener su palabra, su reflexión, su presencia. Y una feliz Navidad a todos los tucumanos,
que la Nochebuena sea, la hayan pasado bien, este 25, plantear con la esperanza de sacar adelante la vida. Muchas gracias. Ya volvemos.